Y ahora estamos en contacto con Elsa Schwartzman, que ella es socióloga e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay una actividad en este 25 de noviembre, como sucede todos los años, pero me parece que en este contexto es aún más importante. Elsa, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por este espacio y coincidimos, por supuesto, en lo imprescindible de todas las movilizaciones. El Sí. 5 de noviembre es una fecha histórica de los feminismos y de la campaña también nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como bien has dicho. Y bueno, la convocatoria es a todas las personas que tratamos de resistir en lucha. Uh-huh. Bueno, y en un momento de nuestra historia realmente de mucha violencia. De hecho, en el fin de semana se vieron algunos hechos muy agresivos, muy violentos. No es que antes no pasaba, pero me parece que ahora está habilitado por los discursos de odio que ya son moneda corriente. Claro, está como institucional, es mi opinión personal, como siempre digo, yo hablo en singular, esta embestida cultural de dar vuelta a la historia o de ponerla en otros costados, se está institucionalizando y se está, lamentablemente es lo que me está pasando a mí, se está naturalizando. Es como que hay poca reacción. El asombro ha dejado lugar a lo habitual y es como que se está reaccionando muy poco, salvo algunos espacios, algunos grupos, algunos gente, equipos movilizantes, movilizados, pero hay como un consenso. Me da la sensación de muy poca reacción y esto me asusta mucho. Eso creo que es un signo de alarma. Es como dicen muchas personas, es un tema momento muy complicado, muy difícil y de mucho atraso en nuestro incipiente y endeble sistema democrático. Después de la dictadura cívico-militar, judicial, eclesiástica, estamos viviendo un periodo con elecciones que nunca habíamos vivido. Este embate de la reacción de los poderes políticos y económicos aunados con la más derecha, con la extrema más derecha cultural e ideológica, esta unión es avalado, ¿por qué no? Avalado por los votos que han llegado hasta ahora, es lo que preocupa mucho. Creo que la votación da legalidad, pero no da legitimidad. La votación creo que hay que revertirla, pensarla, discutirla, trabajar todos los días y en cada uno de los espacios posibles para que esto no se naturalice, para que esto se descubra este velo sobre las mentiras y sobre los discursos de odio que nos están llevando a retrocesos importantísimos a nivel nacional, regional, internacional, en cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno de los territorios. Coincidimos plenamente con que es un momento muy difícil y donde se necesita, como decía Nora Cortiñas, y me apropio de sus palabras y las hago mías, se necesita mucha unidad, mucha articulación para poder resistir. Y Elsa, usted recién en el punteo habló de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, judicial, y se me hace que es casi un punteo que podemos traer ahora mismo del grupo de poder que nos gobierna, ¿no? Sacando lo militar, que está militarizada las fuerzas federales, pero la persecución política, la censura, la descalificación, la violencia, y esta falta de reacción nos estaría condiciendo con eso, lo que usted dice, ¿a qué lo atribuye? Yo creo que estamos viviendo las consecuencias de aquellos años que siguieron, a ver, me parece que hubo sectores que nunca dejaron de trabajar, que estaban debajo de las baldosas como los gusanos y cuando aparece el sol salen afuera, y esto es muy preocupante. Se necesita mucho trabajo y una autocrítica profunda desde el campo popular. ¿En qué nos fuimos equivocando? ¿Qué nos olvidamos? ¿Qué dejamos de lado? ¿Qué dimos por sentado? ¿En qué nos entretuvimos? Creo que esto es fundamental, tener una mirada histórica. Esto no empezó ahora. Yo creo que es la continuidad de cosas que se fueron afianzando y sembrando en esos años y que nunca dejaron de estar, pese a que nosotros, muchas de las personas que estamos desde este lado, digamos, por decirlo en forma general y muy amplia, pensamos que habíamos
ganado un espacio Sí. y lo estábamos sosteniendo. Así lo vivimos en las grandes marchas multitudinarias. No voy a desconocer las luchas populares, al contrario, las reivindico y en esa nos apoyamos, y en eso trato de apoyarme y apoyarnos para poder reaccionar y poder seguir. La historia de la Argentina es una historia de lucha del pueblo, de la gente, de las levantadas, de muchos estilos y de muchas etapas. Esta etapa que llega, estos poderes que llegan a través del voto, es lo que me asusta un poco, mucho. Sí. Me preocupa sobre todo a veces los consensos que, manipulados o no, siguen existiendo. Sí. Entonces exigen un trabajo con mucha concientización, de mucho revertir, de mucho trabajo de a uno, de a poco, en los espacios de trabajo, en los espacios estudiantiles, en las universidades, en los barrios, en los comedores, en las calles, que seamos muchos. No hay que olvidar que Milei en las elecciones, en la primera, sacó 29. Quiero decir, lo que él proponía no era representativo. Está bien que después se le sumó todo el antiperonismo, todo eso que estaba más destinado o volcado hacia Patricia Bullrich, que en una primera instancia ella también decía que él era un sacado, pero bueno, después terminaron confluyendo. Digo esto porque si no realmente creemos que, a mí a veces también me pasa, porque es terrible, a todo el mundo quiere tener la motosierra en la mano. Bueno, no están así, igualmente, bueno, están gobernando y es un desastre lo que está pasando, porque el año pasado en esta fecha estábamos hablando de otras cosas, de otras políticas que iban, de hecho, en este año, acá en este programa que hablamos mucho de lo que pasa, las políticas con perspectiva de género, no hay nada bueno para contar, solamente el desmantelamiento de todo lo que había. Y de hecho hablamos, claro, y de hecho hasta le ponen nombres nuevos a edificios elaborados por otros gobiernos, como el CCK. Es increíble, pero es lo que está pasando, un retroceso brutal. Un retroceso muy importante, con censura, con desmantelamiento del Estado, con rifas, regalos hechos a entidades privadas. Yo coincido con estos temas de los números en cuanto a apoyos y demás. Y lo que tenemos que tener en claro es que las derechas se unen. Sí. La derecha no se desune ante el embate del enemigo, y de esto tenemos que aprender, porque se bloquearon en la segunda vuelta para impedir otros triunfos, y esto es una advertencia. Fíjate, o me parece a mí, que con tan pocos representantes en el Congreso lo manipulan. Entonces, no es solo Milei, no es solo Patricia Bullrich, no es solo Villarroel, y ni los personajes que aparecen con nombres y apellidos constantemente, sino hay todo un apoyo que se está escondiendo, estos héroes al que ellos festejan después de cada votación contra todo lo popular. Esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante. Fuera todo, fuera Milei, fuera Villarroel, ¿queda ella? ¿Quién quedaría? ¿Quiénes suben? ¿Quiénes estos interrogantes es lo que tenemos que seguir trabajando, pensando, estudiando, discutiendo, debatiendo y uniéndonos. Insisto, porque esto es un tema que me preocupa un montón. Yo tengo muchos años, muchos años, y he vivido muchísimas etapas. Realmente pensé que este enemigo común iba a fortalecer la unión del campo popular, y no lo ha sido. No hemos llegado a eso todavía, lamentablemente. Esto es mi mirada absolutamente personal, y no involucro a nadie, y menos a la campaña tan diversa, plural, y que no hablo en nombre de la campaña, hablo en mi nombre. Aprovecho este espacio que es de la campaña, pero bueno, estamos hablando de a una persona. Quiero insistir en esto, y por supuesto llamar a las movilizaciones en todo el país, para mostrarse, para mostrar que los feminismos y las diversidades sexogenéricas y los grupos vulnerados estamos en la calle peleando. En todo el país va a haber acciones por este 25 de noviembre, el Día de Lucha contra la Violencia hacia las mujeres, diversidades sexogenéricas. En Buenos Aires vamos a estar marchando como campaña, nos movilizamos desde Avenida de Mayo, 9 de julio, hasta Plaza de Mayo, a partir de las 16:30, 17, y llegaremos, y va a haber acciones, documentos consensuados a través de varias asambleas que
que se convocó para lograr la mayor unidad posible. Va a haber actividades en Plaza de Mayo alrededor hasta las 19-20 horas. Así que les esperamos, les necesitamos, nos necesitamos a todos en estas resistencias activas que son indispensables en estos momentos. Y esta convocatoria es parte... Esta es en Capital, perdón, Claro. Por porteñismo, portecentrismo. Tenemos eso, un Ciudad de ombligo Buenos muy Aires. grande. Pero, decía, es parte de un plan de lucha, se están discutiendo en estos ámbitos otras acciones que den continuidad más allá de la conmemorativa de hoy. La campaña tiene un, no sé si llama plan de lucha, la campaña tiene fechas de trabajo de los feminismos y las defensas de lo que a la campaña nos convoca, y nos sumamos y también participamos de todas las fechas o situaciones que emergen y en lo que nos solidarizamos. Estuvimos el otro día en Plaza de Mayo con el colectivo de Madre Protectora y Yo Sí Te Creo, trabajando en la lucha contra el abuso sexual infantil de adolescencias y juventudes. La campaña formó parte de eso, de ese acto, de esa convocatoria, de ese llamamiento, formó parte también del rechazo que se hizo en las escalinatas de la Facultad de Derecho ante un congreso de personas que reivindicaban el ataque y la pedofilia encubierta en las denuncias a madres protectoras y el falso síndrome SAP. O sea, la campaña tiene fechas propias y se suma a las actividades y a las participaciones de todos los colectivos a los que articulamos y trabajamos. Como marchamos el día de la marcha del orgullo y estuvimos presentes y estuvimos en la marcha, y bueno, vamos construyendo la agenda articuladamente. El plan de lucha se va armando, es constante, o sea, tenemos un plan de lucha desde el año 2005 que lo estamos llevando adelante, porque el plan de lucha para nosotros también fue todo lo que se consiguió, todo el trabajo cultural que hemos conseguido para sacar al derecho al aborto de la clandestinidad, de hacerlo legal, hacerlo una posible materia de discusión, de debate, trabajar por la educación sexual integral, trabajar por la aplicación efectiva de la ley y de las leyes conseguidas, haciendo constantemente monitoreos de la aplicación de la ley para que sea lo más universal y democrática posible. Esto es nuestro plan de lucha desde el año 2005. Sí, es increíble todo lo que se pudo lograr con tanta lucha de tanto tiempo, y ahora estamos en el lugar que estamos como país, digo, porque Argentina es uno de los pocos que vota a la contraria del resto del mundo en, no sé, en Sí, temas violencia, importantísimos, claro. Sí, lamentablemente es un retroceso. Por eso decía, un retroceso a nivel regional e internacional. El mundo, muchos sectores del mundo miran con mucho asombro y mucha preocupación. Dentro de los feminismos tenemos contactos con feministas de América Latina, del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, de los países con los que hemos trabajado articuladamente y hemos recibido apoyo, y nos preguntan preocupadísimos, todos, qué es lo que está pasando y qué necesitamos y qué apoyos vamos a buscar, ¿no? ¿Y cómo digerimos esto? ¿Cómo los argentinos, las argentinas pueden digerir esto que está haciendo el gobierno? Porque vos hiciste mención, Elsa, a lo que pasa en la política. Bueno, también Milei vino a mostrar que muchos son comprables y que pueden aún así gobernar. Y cuando ya empezamos a descreer de la política, ¿qué nos queda? Ellos. Claro. Exacto. Pero es una tarea que la está haciendo muy bien. Nos queda confiar en políticos y personas que llevan adelante otra política. Yo creo que no tenemos que dejar de ver que existe la posibilidad de otra política, de otra manera de hacer una política diferente, porque ya probamos otras cosas y son peores. Así que la política no es una cosa sucia, las personas por ahí sí manchan, no manchan la pelota, manchan la política. Sí. Pero bueno, hay que estar atentos y saber quiénes son y por qué y a dónde pertenecen y cómo darles la espalda y cómo construir espacios políticos y cómo construir poder. Es muy difícil, estamos en un momento, me parece, de mucho retroceso en muchas cosas, en muchos sentidos de construcción política y de construcción de poder. Nos ha tomado de sorpresa, creo, no esperábamos esto. Me parece que nos equivocamos, mucha gente, y no estamos reaccionando demasiado bien, me parece. Ahora, hay, a partir de toda esta instalación discursiva, simbólica y material, desmantelando ministerios y
y sistemas que dan con la protección contra la violencia de género, familiar, etcétera. ¿Ustedes sienten que esto, no sé si lo tendrán medido, pero entendés que tiene una aceptación social esto, más allá de las minorías intensas que son 2 o 3 giles que a veces van y insultan jubilados, ¿no? Pero más allá de eso, hay en términos de violencia laboral, de persecución, ¿lo perciben o lo Sí, midieron? sí, por supuesto. La campaña, como campaña, está integrada por todas las personas que trabajamos en los más distintos ámbitos y nos movemos en diferentes espacios y ahí está conformada por personas de muy diferentes edades. Toda esta violencia y toda esta represión y rechazo social se vive muy cotidianamente en los espacios de trabajo, en la calle, quienes son despedidos, quienes trabajan en espacios de salud y docencia, por ejemplo, que sienten la represión, sienten la sanción, sienten el cambio de clima, de época, y esto es lo que, vuelvo a decir, lamentablemente es lo que preocupa, porque llevó mucho tiempo formar consenso, formar criterio, Sí. trabajar en las escuelas, trabajar en las universidades, trabajar en los espacios de salud, en los espacios laborales y demás. Y esto que se está revirtiendo, esta pérdida de la hegemonía, este cambio de sentido común por el cual tanto peleamos, esto es lo que me parece que va a ser más difícil de revertir, más difícil de volver a recuperar, y no sé cómo podemos hacer para recuperarlo ni quiénes estamos haciendo lo necesario. Sí, es muy grave. No sé, pienso en el Perdón plan. por la mirada tan negativa. No, Hoy está No, tiene que bien. ser una mirada de acción. Es que Así que bueno, quiero también, terminar, quiero que terminemos diciendo, bueno, salgamos hoy también a manifestarnos, poner el cuerpo donde podamos, de la manera que podamos, desde las casas, desde las redes, desde los trabajos, desde las marchas. No todos podemos estar en el mismo lugar, no. pero sí hay espacios donde también se puede hacer esta militancia de hablar, de conocer, de explicar, de convocar y sobre todo de trabajar a nivel cultural para revertir esta embestida. Yo diría, aunque no sea demasiado rigurosa, a lo mejor yo diría esta embestida fascista que nos quiere tirar para atrás. Sí, eso es súper importante, más que nada teniendo en cuenta lo que pasa en el sistema de medios de comunicación, ¿no? Hay mucha fake, mucha noticia falsa, mucha violencia, así que también la militancia pasa por contar, hablar con el vecino, la Exacto, vecina, el familiar, ¿no? Recordar qué es sí. lo que está pasando, porque además son tantas Exacto. cosas. Estos debates que se instalaron en las mesas, en las casas, en las escuelas, en los medios, bueno, recuperar eso, ¿no? Esta cosa Ujú. que parece chiquitita pero que es fundamental. Bien, bueno. Elsa, como siempre, gracias por el ratito y nos No, vemos gracias a ustedes hoy que en nos la dan esta tarde. posibilidad de poder conversar, debatir y que las personas que las escuchan, un montón de personas, poder dialogar de alguna manera, aunque sea a través de ustedes. Así que muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Hoy Un abrazo. 25